Muy buenas tardes, compañero Adriano Jácome, por esa oportunidad que me brinda de poder hacerle una entrevista relacionada con el sector educativo, pero especialmente antes de iniciar con detalle con el tema, quisiera que usted nos expusiera toda su trayectoria laboral en este sector de mucha importancia para Colombia. Bueno, señor director Nixon, agradecerle por tenerme en cuenta para que hablemos sobre el tema educativo, algo que me ha apasionado desde que me gradué como normalista superior, en ese entonces en la Normal Superior de Varones. Empecé a trabajar en el 71 en la básica primaria y después empecé a trabajar en la básica secundaria. Siempre me ha apasionado tanto mi profesión como la parte sindical. Y fueron unos tiempos hermosos en el que desde la parte sindical nosotros empezamos a luchar por un estatuto de la educación, y fue como logramos el estatuto docente en el año 1979, donde recogió la carrera docente, las normas disciplinarias, el ascenso, las asimilaciones, que fue un avance muy importante para el magisterio, sobre todo en la parte de la estabilidad laboral, porque en ese entonces no teníamos la estabilidad. Recuerde usted que estábamos al vaivén del político de turno, y logramos eso, y día a día hemos ido construyendo en la parte sindical. También en mi parte profesional me dediqué primeramente en la básica primaria, después adquirí la licenciatura en matemáticas y física, en la especialización en matemáticas, y empecé a dictarla tanto la matemática como la física en la parte secundaria, y entré también a ser parte del gobierno escolar, porque siempre los compañeros tuvieron la confianza en mí que los representara en el consejo directivo, y uno ahí se da cuenta, digamos, de las afugias que pasan los rectores, los directores de establecimientos educativos, porque el Estado prácticamente abandona todo lo que tiene que ser con adelantar la estructura educativa, el mejorar de los estudiantes, y es continuamente una lucha de los directivos docentes. Actualmente todavía estoy en el ejercicio, estoy en la parte de la central unitaria de Norte Santander. Ahí estoy como ejecutivo en la parte jurídica. Como le digo, estos son temas que lo apasionan a uno, y más cuando uno sabe claramente, como usted, señor director, de que de la educación parte el desarrollo de los pueblos, y Colombia en ese sentido está muy por debajo. Uno se queda admirado de ver cómo, por ejemplo, Vietnam, que participó por primera vez en las pruebas internacionales, supera en matemáticas y lenguaje a Estados Unidos y a países desarrollados. Y si uno se va a buscar el fondo de la situación, encuentra que sus gobernantes le han apostado a la educación, porque sí tienen claro de que ahí es la manera de que se pueda un país desarrollar. Entonces, en eso estamos, y vamos a seguir propendiendo porque nuestros niños tengan la mejor educación, que sea una educación de calidad, y que realmente la escuela sea para ellos un disfrute, como debe ser, partiendo de que deben tener una formación integral. O sea que usted, en ese resumen que me acaba de hacer, ¿cuántos años, usted perdone la pregunta, ¿no? ¿Cuántos años lleva lidiando en esta lucha? Estoy desde el 1971, yo estuve primero 5 años en la parte rural, 48 años estuve primero en la parte rural, después llegué acá y empiezo a trabajar en la secundaria, y me vinculo ya al movimiento sindical. Por eso le digo, en esto de la educación, y en el caso de nosotros que somos líderes del magisterio, hay que llevar las cosas con paciencia, pero saber para qué puerto vamos. Nosotros tenemos que apuntarlo hoy por hoy a preservar una carrera docente, y dos, a que tenemos que adelantar la calidad y mejorar, buscar la forma como el Estado se compromete de mejorar nuestra institución educativa para poder nosotros tener una educación de calidad. Bueno, compañero Adriano, dentro de ya todo ese bagaje que usted tiene, ese conocimiento que usted lo ha construido durante más de 40 años, ¿usted considera que en este momento, en estas instancias de Colombia,
dentro del sector educativo ha incidido la historia, o sea, cómo se construyó históricamente, universalmente, ese derecho a la educación. Claro. Vea, hay una cosa, y es importante su pregunta por esto, porque realmente los trabajadores conseguimos nuestras reivindicaciones por la protesta social. Y en la protesta social, pues, necesariamente pasa por paralizar el servicio educativo. Y a veces los padres de familia no nos entienden. Pero si preguntamos a un padre de familia por qué hoy en día en Colombia tenemos la gratuidad en la educación, tienen que necesariamente responder que se debe a la lucha de los maestros, porque constitucionalmente estaban, pero nunca querían prestar atención, y siempre en nuestros pliegos de peticiones, la gratuidad en la educación, la gratuidad en la educación, hoy tenemos. Ahorita en esta lucha que se acaba de, en este pliego de peticiones que se acaba de resolver, quedó el preescolar de 3 grados, que es otra gran conquista, y también quedó la reforma constitucional al sistema general de participación, compañero Nixon, y le doy la chiva. Eso más o menos va en la reforma que se va a hacer, seguramente se va a hacer, y confiemos en eso, que el Congreso no le falle a la educación, más o menos de 20 billones partiendo hacia el futuro unos 10 años, pues ya con una garantía de un incremento real, y año por año yo creo que vamos a mejorar en este tema. Bueno, usted acaba de manifestar ese avance, esa progresión que ha habido en algunas mejoras del sector educativo. Le hago la siguiente pregunta. Con todo el movimiento a nivel mundial, a nivel universal, internacional, ¿usted cree que esos derechos en esas declaraciones de la ONU, de la UNESCO, eso ha afectado positivamente la situación de Colombia, no solamente en el sector educativo, sino en los derechos fundamentales? Vean, también muy acertada su pregunta. Dos cosas. Para poder hacer valer muchos derechos de los niños en cuanto a educación, nos ha tocado recurrir a los tratados internacionales, por ejemplo en el caso de los derechos laborales en la OIT, y en el caso de que sea la educación un derecho fundamental, al caso de la UNESCO, ¿cierto? Al caso, por ejemplo, de la misma ONU, para que esos preceptos allá, que son vinculantes porque son asumidos por el gobierno colombiano, ellos lo vuelvan realidad en Colombia, y ya hemos tenido avance en ese tema, porque ellos Colombia tiene anualmente que rendir informes sobre los compromisos que tiene con la UNESCO, los pactos que tiene con las convenciones que a nivel de los derechos del niño se han hecho, y esos instrumentos son vinculantes. Hay otros, por ejemplo, pues, que no son vinculantes, que nosotros la Declaración de los Derechos de los Niños, la Declaración de los Derechos Humanos, pero en el caso de la UNESCO, en el caso de la ONU, es un tema que es obligatorio para Colombia porque debe cumplir. De ahí se deriva, digamos, también mucha de la sustentación económica para ciertos programas que se dan en Colombia. Bueno, ya aterrizando un poquito más el tema, ¿usted cree que con el ordenamiento jurídico en Colombia actualmente, Constitución Política, Ley 115, Ley 715, Decreto 1075, Ley 30 del 92, ¿usted cree que con esa normatividad, con ese ordenamiento, se satisface, se garantiza el derecho a la educación? O si es necesario hacer una reforma de fondo todavía para poder garantizarlo. Yo pienso que hay dos cosas esenciales, fundamentales, para adelantar el avance en la calidad de la educación. Nosotros tenemos ya la Constitución del 91, que la Constitución del 91, en su artículo 67, dice que la educación es un derecho de toda persona y es un servicio público que debe prestar una función social. Eso es fundamental. Y lo dos, la Ley General de Educación, que es la Ley 115 de 1994, donde organiza y regula lo que son la educación formal, no formal y por niveles. Yo creo que si hay que hacer algunos ajustes a la Ley General de Educación son mínimos, pero prácticamente ahí está la base de la estructuración del sector educativo con base a los criterios de la Constitución del 91. Yo creo que donde hace falta unas reglamentaciones en la parte de la educación superior, que es la lucha que hicieron los estudiantes el año pasado,
y también creo que el gobierno debe ser consciente de que debe darle a los educadores en Colombia un solo estatuto único que recoja todo el derecho a la carrera, actualizado con los compañeros 278, las reivindicaciones que hay ahí frente al tema laboral y cómo es la vinculación, la estabilidad también. Entonces yo creo que es muy poco lo que hace falta. Yo creo que las bases están muy bien y sólidas, porque están muy claras en la Constitución como en la Ley General de Educación. Bueno, otro tema importante, ¿para usted cree que hemos avanzado en el tema educativo desde el punto de vista de la descentralización? Acuerde que antes del 91, después del 91, la Ley 60, la Ley 715, o sea, ¿sí ha favorecido ese proceso de descentralización o en qué necesitamos mejorar? Bueno, el tema de la descentralización usted sabe que realmente pues lo hemos pedido, pero resulta que el gobierno descentraliza funciones, pero en el aspecto económico es muy complicado. Entonces eso si nos sirve o no nos sirve, pues también depende de los recaudos de cada ciudad capital. Por ejemplo, uno habla del distrito y habla de Medellín, ¿sí? Uno habla del distrito, habla de Medellín, uno ve cómo ahí, digamos, se dan programas para capacitar al docente, hacer maestrías, que lo logramos ahorita con el pliego de petición y licenciatura. Uno ve, por ejemplo, cómo en el tema de la alcaldía de Gustavo Petro se avanzó en el preescolar de 3 años. Entonces, en el caso del distrito de Bogotá, esas ciudades capitales que tienen un buen recaudo, pues ahí la descentralización avanza mucho. Pero en los municipios que no tenemos ese gran recaudo, como por ejemplo acá en el municipio de Ocaña, pues es muy difícil que la centralización de resultados. Yo creo que hay que seguir avanzando en cómo mejorar, ya lo sabemos todo, el tema de la confrontación es un tema que se da para que los municipios se distraigan recursos y todo para en corrupción, pero hay que mirar el tema de la descentralización de esas dos maneras. Bueno, y ya aterrizando un poquito más a nivel regional y local, ¿cuál es su análisis y reflexión en torno a la administración del sector educativo en el departamento de norte de Santander? Y ¿sí cree usted importante de que a nivel del municipio de Ocaña se iniciemos los trámites para un proceso de certificación? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, pues yo también tuve la experiencia, se me olvidó contar, que fui secretario de Educación por un tiempo. Y ahí se trató de mirar el tema de la certificación educativa del municipio. Y como le decía, por ejemplo, en el caso del municipio de Ocaña, es un municipio que recauda muy poco y lo que tiene que desembolsar para resolver la necesidad de infraestructura, ya la malla vial, el tema del agua potable, el tema del medio ambiente y más los gastos de funcionamiento, hoy por hoy me atrevo a asegurarle que no es aconsejable asumir la certificación educativa, porque nos generaría más problemas de los que tenemos. Lógicamente que si uno piensa hacia el futuro, autonomía, y en el tema de la autonomía, si uno quiere tener autonomía y manejar, porque uno tiene que ser claro, hay alcaldes que le meten mucha politiquería al tema, pero hay otros alcaldes que quieren pasar la historia haciendo las cosas bien, con una administración donde el sentido sea responderle a la necesidad de la gente. Ahí con la certificación educativa ganaríamos la autonomía y evitaría muchos problemas que tenemos actualmente, es decir, el reemplazo oportuno al docente que sale en incapacidad, el docente que es trasladado, y no tendríamos esos inconvenientes. Pero en los actuales momentos yo creo que es contraproducente certificar la educación en el municipio de Ocaña. Bueno, ya redondeando el tema, profesor Adriano, ¿usted cree que entonces en términos generales el ordenamiento jurídico sí ha venido avanzando positivamente en la operatividad, en la funcionalidad del sector educativo? ¿Usted cree que donde hay más falencias en educación superior y en el tema de transferencias? Y en el tema de las transferencias, porque era el dolor de cabeza que ustedes tienen todos los años, compañero Nilsson. Los rectores y los directores tienen todos los años el tema de la que se cayó una pared, que tiene que mejorar acá, la alimentación escolar, se tiene esa dificultad. Aspiramos que con esa reforma constitucional al sistema general de participaciones, porque no es cualquier cosa, son 20 billones de pesos, resolvamos esos problemas y avanzar más. Yo creo que la normatividad está bien, la base se tiene,
Yo veo también, por ejemplo, aquí en Ocaña, y no me cansaré de decirlo, amigo Nixon, ustedes le han puesto alma y corazón en sus instituciones para avanzar en la calidad. Quien no reconozca eso, pues no sabe, no vive en Ocaña, porque con las pocas cosas que se tienen, están haciendo mucho. Es prácticamente, no es mucha la diferencia entre una ciudad capital en el avance, en los resultados de las pruebas de los niños de Ocaña, por decir algo, con relación a Cúcuta y Pamplona, a pesar de que allá tienen mejor infraestructura y tienen más autonomía para resolver temas, como el caso de la calidad de la educación. Bueno, compañero Adriano, se le agradece nuevamente este espacio que nos brinda. Yo le agradezco mucho a usted y cada rato me llaman las profesoras a mirar este tema y resaltar eso, es decir, la voluntad que le están poniendo los directivos docentes, la voluntad que le están poniendo los compañeros docentes para que tengamos una educación de calidad, que hacia allá debe propender nuestro trabajo, porque un pueblo educado tiene mejor cultura ciudadana y económicamente va a producir mejores resultados. Muchas gracias.